Hoy en De Todo los voy a invitar a que juntos conozcamos un museo que tiene 60 años de existir y se ubica dentro de Palacio Nacional. Se trata del recinto de homenaje a don Benito Juárez, en donde podemos conocer no solo documentos históricos, sino también objetos personales que relatan la vida de este personaje muy importante para la historia de México. ¿Están listos? Yo soy Alexia, vamos a comenzar. Y en este recorrido por el recinto de homenaje a don Benito Juárez nos va a acompañar el subdirector Carlos Mújica. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo. Fíjense que en nuestra primera parada nos encontramos en la biblioteca, donde se está llevando a cabo una de las muchas actividades que ofrece este museo, como es un club de lectura. Esto me parece padrísimo porque creo que es un recinto muy especial para llevar a cabo un club de lectura. Sí, para nosotros es muy importante. Estamos en la sala de lectura de la biblioteca del recinto de homenaje a don Benito Juárez. Lo que nosotros hemos querido es recuperar al lector, que las bibliotecas recuperen al lector. Es una actividad de promoción de la lectura. Esa es una actividad que venimos realizando ya desde hace 4 años y cada vez tenemos más lectores en este club de lectura. Es un club de lectura que ahorita tenemos 5 grupos. Carlos, ¿y qué tipo de textos podemos encontrar en esta biblioteca? Es una biblioteca especializada en historia mexicana del siglo XIX. Tenemos un fondo general, pero también tenemos un fondo reservado que es muy rico, con ediciones que en verdad no se pueden encontrar en otras bibliotecas. Te puedo decir que tenemos aquí la amplia gama de biografías que se ha escrito de don Benito Juárez, desde la primera de ellas de Anastasio Cerecero, que es una biografía que fue leída y fue autorizada por el mismo presidente don Benito Juárez. Es una biblioteca que se crea en 1957 junto con el museo. O sea, el proyecto del museo, del recinto de homenaje a don Benito Juárez, incluye una biblioteca. Así eran muchos los museos, ¿no? Ahora solo pensamos que los museos son sus salas de exhibición, pero no. En realidad es una idea más grande, es un complejo más grande del museo. Leonor es una de las lectoras más activas en este club. Formamos parte del grupo que somos lectores de la historia de México. Prácticamente estamos manejando lo que es el siglo XIX y estamos motivadísimos en el sentido de estar leyendo continuamente pues todo lo que esté en nuestra oportunidad de acervo como tal, ¿no? ¿Y qué están leyendo en este momento? Ahorita estamos leyendo a Ignacio Ramírez, El Nigromante, y la verdad es extraordinario este personaje. Prácticamente he hecho yo hasta broma, estoy encantada con la forma de ser de este personaje. La verdad es un baluarte de nuestro país y ojalá se promoviera continuamente hablar de él. Muchas gracias, Leonor. Estoy a sus órdenes. Seguimos con Carlos en este recorrido y ahora nos encontramos frente a una estatua de bronce que fue erguida por Porfirio Díaz en homenaje a don Benito Juárez. Don Porfirio Díaz fue quien hizo símbolo a don Benito Juárez, o digamos fue quien empezó a hacer símbolo a don Benito Juárez, y precisamente con obras como esta, que él manda erigir hacia el año de 1891 para conmemorar el natalicio de Benito Juárez de aquel año. Manda pedir que se haga esta estatua en bronce a uno de los escultores más importantes de la academia en ese momento, que era Miguel Noreña, el mismo que hizo la escultura de Cuauhtémoc que conocemos nosotros en el cruce de Reforma y Avenida Insurgentes. Ese 21 de marzo de 1891, aquí Porfirio Díaz presidió una ceremonia muy formal, muy solemne, que se hizo a Benito Juárez, justo en el lugar donde estamos nosotros parados. Aquí estuvo Porfirio Díaz y a un costado de él estuvo todo su gabinete. Dicen las crónicas periodísticas de aquel día que del otro lado, la Puerta Mariana, se escuchaba el clamor de la gente que pedía entrar a celebrar el natalicio de Benito Juárez, ¿no? Cuando Porfirio Díaz manda hacer esta escultura, todavía no existía el Museo Recinto de Homenaje a don Benito Juárez, pero digamos que él está poniendo la primera piedra para hacer posteriormente
este museo, que sería hasta el año de 1957. Bueno, vamos a conocer sus salas. Ahora nos encontramos en la primera sala de este recinto en homenaje a don Benito Juárez. ¿Qué es lo que podemos ver en esta primera sala, Carlos? En esta sala lo que estamos nosotros exhibiendo son distintos reconocimientos que se le dieron a Benito Juárez a partir del año de 1867, luego de que Juárez había regresado a la capital de la República triunfante con la guerra con los franceses y el imperio de Maximiliano. Este es un facsimilar del decreto que dio el Congreso de Colombia el 2 de mayo de 1865 a Benito Juárez, mediante el cual se le daba a Juárez el título El Bien de América. Hay que recordar que mucha gente piensa que fue el Congreso de Colombia quien le dio a Juárez el título de El Benemérito de las Américas. No fue Colombia, sino fue la República Dominicana 2 años después, en 1867, que se le da el título de El Benemérito de las Américas. Sin embargo, fue muy importante que la República de Colombia le diera este título a Benito Juárez, porque además estaba siendo reconocido no solo dentro de México, sino fuera del país. Entre los muchos objetos que encontramos en esta sala, que son verdaderos tesoros históricos para México, está esta pequeña charola de plata, un trabajo muy delicado y muy hermoso que obsequió el pueblo de San Juan de Aragón a don Benito Juárez. Es una pieza que le otorgó el pueblo de San Juan de Aragón en el año de 1867. Te decía hace un rato del reconocimiento que distintos pueblos de América Latina y de Estados Unidos, ciudades de Estados Unidos, le habían hecho a don Benito Juárez. También aquí en México, el pueblo de San Juan de Aragón quiso reconocer a don Benito Juárez obsequiándole esta charolita. Y pudiera parecer pues un objeto entre tantos otros que se le dieron a don Benito Juárez. Es bien interesante porque no hace mucho, hace unos cuantos meses, el pueblo de San Juan de Aragón dirigió al presidente de la República una carta pidiéndole la autorización para realizar una réplica de esta pieza para tenerla en el pueblo y exhibirla en un museo que ellos tienen planeado. Estos otros dos objetos que tenemos es una cuchara y es una pala del Panteón Civil en el año de 1870 que a él le toca fundar. Esto como consecuencia de las leyes de reforma. Hay que recordar únicamente que los panteones su administración estaba a cargo de la iglesia. A partir de las leyes de reforma, la administración pasa al Estado mexicano. Como acabamos de mencionar hace un momento, en la sala que nos da la bienvenida a este museo, las leyes de reforma fueron muy importantes para la vida de un México independiente. Y esta segunda sala está dedicada precisamente a las leyes de reforma. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Bueno, mira, lo que me gustaría que el público viera en esta sala es el retrato que tenemos a nuestra espalda. Es el último retrato al óleo que se hizo en vida a don Benito Juárez. Está fechado un 18 de marzo de 1872. Don Benito Juárez murió en julio de 1872. El pintor fue José Escudero y Espronceda, un pintor de la Academia de San Carlos que ya había realizado algún otro importante cuadro a don Benito Juárez. De tal manera que don Benito Juárez había contratado a José Escudero y Espronceda para hacer este otro retrato. Y así como don Benito Juárez había revisado la biografía que había escrito Anastasio Cerecero, él también estaba cuidando su imagen. Eso lo podemos ver en el retrato y hay que pensarlo así. ¿Cuál era la intención que tenía Benito Juárez en mostrar su imagen así? Él se está vistiendo como un presidente en su condición de civil. Él no era un militarista, aunque el ejército lo había apoyado para vencer a los franceses. Él quería un gobierno civil. Y entonces se hace retratar con su levita, con la banda presidencial, sentado en la silla presidencial, y lo que tiene en su mano derecha es un documento que dice leyes de reforma. Es decir, Juárez estaba enviando un mensaje a los mexicanos. El mensaje era su legado. ¿Su legado cuál es? Las leyes de reforma. Entre estos múltiples objetos también podemos encontrar una litografía muy interesante y muy bonita que nos relata algún periodo de esta historia. Sí, esta litografía que ven aquí ustedes fue realizada por Constantino Escalante. Después de enterarse
de que el ejército mexicano había derrotado al ejército francés en Puebla el 5 de mayo de 1862, decide ir a la ciudad de Puebla, al lugar de los hechos donde había sucedido la batalla, y a través de una serie de entrevistas y recoger distintos testimonios puede reconstruir la batalla del 5 de mayo. Gracias a esta litografía que hizo Constantino Escalante es que tenemos un testimonio visual de lo que fue la batalla del 5 de mayo. Benito Juárez enriqueció su investidura política con sus experiencias personales, de las cuales una parte muy importante es la logia masónica. Sí, Benito Juárez hoy por hoy es el masón más reconocido. Todas las logias, los grupos masónicos tienen a Benito Juárez en muy alta estima. Lo que nosotros tenemos aquí exhibidos es parte de una indumentaria masónica que ciertamente no usó don Benito Juárez, pero sí le fue obsequiada a don Benito Juárez. Consta en documentos y testimonios de que Juárez se inició en 1847 en el rito nacional mexicano y se inicia justamente aquí en Palacio Nacional. Y respecto a estos arreos masónicos, que también así se le conoce, esta que tenemos aquí es la banda, se colocaba en esa parte para algunos rituales especiales que tenían los masones. Esta banda que tiene al centro el grado 33 es el grado más alto que otorga el rito escocés antiguo y aceptado. Don Benito Juárez no pertenecía a ese rito e incluso pensamos que a lo mejor esta pieza no le había pertenecido a él, pero después de alguna investigación exhaustiva que realizamos, descubrimos que el rito escocés antiguo y aceptado en España le dio a don Benito Juárez de forma honoraria el grado 33. Carlos, cuéntanos la anécdota detrás de esta invitación. Sí, esta invitación, un documento muy pequeñito, se hizo en la ciudad de Chihuahua el 21 de marzo de 1865. El gobernador decide organizar su fiesta de cumpleaños. Y se cuenta, en las crónicas consta, que ese día se invitó a don Benito Juárez a que abriera el baile. Y así como esta invitación, encontramos otros objetos de índole personal en esta sala. Sí, de índole personal, como un chaleco, una camisa, algunas corbatas, algunas mancuernillas personales de Benito Juárez. También tenemos exhibidos algunos relojes, algunas carpetas, alguna agenda, algunos bastones, en fin, este tipo de pertenencias que nos dan idea de cómo vestía y cuáles eran un poco las ideas que tenía Juárez en su propia vestimenta. Hay que recordar que Benito Juárez es un indio zapoteca, nació en la Sierra de Ixtlán, en Guelatao, y después aprendió, él hablaba el zapoteco y después empezó a hablar el español al mismo tiempo que empezó a hablar el latín. Uno de los personajes muy importantes en la vida de don Benito Juárez fue sin duda alguna su esposa Margarita Maza de Juárez, y en este museo encontramos una sala dedicada a ella, a muchos objetos de su pertenencia, en donde también hay un árbol genealógico de la familia Juárez Maza. Sí, mira, en efecto, un personaje muy importante en la vida de don Benito Juárez, y yo creo que para este país, fue Margarita Maza. No solo por el sacrificio, ese espíritu de sacrificio que tenía Margarita Maza ante las situaciones que iba viviendo su esposo Benito y las situaciones que vivía el país, sino también, digamos, ese gran compromiso que tenía Margarita con don Benito Juárez y con el país. Asimismo, Margarita era una mujer mucho más joven que don Benito. Bueno, don Benito la conoció en la casa de Antonio Maza, el padre de Margarita, el mismo lugar donde su hermana Josefa trabajaba en servicio doméstico. Ahí es donde conoce a Margarita Maza, con quien posteriormente habría de casarse y tener además 12 hijos. Los siguientes salones están ambientados de acuerdo a la usanza del siglo XIX y nos dan una idea bastante clara de cómo se vivía en aquel entonces y también cómo vivía don Benito Juárez. Sí, de cómo vivía don Benito Juárez, no solo aquí en Palacio Nacional, sino otros lugares donde vivió don Benito Juárez en la Ciudad de México. Todo el mobiliario que se exhibe aquí en el recinto de Juárez está basado en la sucesión testamentaria que dejó don Benito Juárez, donde vienen descritos distintos muebles que había en sus casas. Como por ejemplo, aquí tenemos, aquí a mi espalda, una silla muy peculiar.
la llamada silla del Mirón. Juárez era un gran aficionado al juego de los naipes. Entonces, esta silla que tenía don Benito Juárez era no para aquel que estaba jugando en ese momento a las cartas, sino aquel que estaba presenciando y estaba viendo el juego de las cartas. Por eso tiene una posición invertida. En el respaldo es que se ponían los brazos para ver el juego de los naipes. Hay que decir que en el siglo XIX el juego de las cartas, el juego de los naipes, no era muy bien visto por la sociedad. Se quiso incluso hacer una mala propaganda del presidente Juárez exhibiendo alguna fotografía de él mientras juega a las cartas. Lo cierto es que es una fotografía apócrifa, porque Juárez no hubiera permitido que se le fotografiara jugando a las cartas. En este lugar precisamente es donde murió don Benito Juárez y es lo que da origen a este museo. Aquí lo que nosotros estamos exhibiendo es una ambientación de la casa, de la habitación personal de Benito Juárez y Margarita. En este lugar se inicia el recinto de homenaje de don Benito Juárez en el año de 1887 para conmemorar el aniversario luctuoso de Benito Juárez. Porfirio Díaz mandó colocar una placa que es la que tenemos aquí, esta lápida de mármol que señala el lugar exacto donde murió y el horario en el que murió don Benito Juárez. Este es el último de los salones ambientados. ¿Qué espacio representa? Este es el gabinete de estudio de don Benito Juárez. Don Benito Juárez fue un hombre de estudio, fue un hombre de letras. Él estudió en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, ahí es donde se hizo abogado, y era un gran lector de la legislación, no solo mexicana, sino internacional. Precisamente el último libro que Juárez leyó era una legislación comparada, y lo sabemos nosotros porque una de sus hijas dejó en ese libro escrito el último libro que leyó papá. Es un libro de legislación comparada escrito en francés. Don Benito Juárez sabía hablar el zapoteco, fue su lengua de origen, aprendió a hablar el español al mismo tiempo que el latín, pero también aprendió el inglés y el francés. Entonces, digamos, un espacio como este es el que representa el pensamiento y las ideas que tenía don Benito Juárez. Aquí te puedo decir que una de las piezas más valiosas que tenemos en exhibición es este escritorio. Es un escritorio de campaña, es un escritorio portátil. Les voy a mostrar cómo funciona. Lo tenemos nosotros exhibido sobre esta mesa, pero en realidad la mesa no forma parte de la pieza, sino que esto viene así. Esto se cierra de esta manera, ¿no? Y forma un pequeño cofre. Este escritorio, pues Juárez lo usó durante los 5 años en que la República estuvo errante, cuando en el año de 1863 Juárez parte hacia el norte de México, recorre la ciudad de San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey y después Chihuahua. Este escritorio lo llevaba junto, él iba en el carruaje y sin duda este escritorio lo llevaba sobre sus piernas. El museo también cuenta con un auditorio en donde se llevan a cabo diferentes actividades relativas no solo a don Benito Juárez, sino también a muchos otros temas. Sí, aquí este es un lugar muy importante para nosotros. Es un lugar donde hacemos vigente la figura de don Benito Juárez a través de conferencias, a través de conciertos musicales que tenemos, a través de mesas redondas, presentaciones de libros e incluso hemos llegado a hacer aquí algunas obras de teatro. Así es que para nosotros es muy importante este lugar al que acude muchísima gente siempre interesada en la programación cultural que organizamos. Carlos, haciendo un recuento de toda la labor que hizo Benito Juárez porque México fuera una nación libre, soberana, laica y por supuesto con un respeto hacia su pueblo, ¿por qué podemos decir que es una de las figuras más trascendentales en la historia de México? Mira, es una figura vigente porque el legado que dejó don Benito Juárez nosotros lo vivimos. Cuando pensamos en libertad de expresión, cuando pensamos en separación iglesia-estado,
creo que tenemos que pensar que esto fue un proceso muy largo que se inició justamente con don Benito Juárez, cuando se dictaron las leyes de reforma y cuando Juárez además encabezó la defensa de la República en contra del imperio, en contra de la intervención extranjera, y que además quiso hacer de este país un gobierno, como tú bien dices, laico, soberano, libre. Este museo también cuenta con una sala de exposiciones temporales y en esta ocasión se encuentra exhibida la obra de Sergio Sánchez Santamaría. Consta de varios dibujos, todos ellos alusivos a Benito Juárez y a la República Mexicana. Exactamente, muchas veces la imagen de Benito Juárez nos llega al hieratismo, ¿no? O sea, a la figura de bronce que como que ni se mueve. Y en lo que yo hice en este momento fue un poco trasladar escenarios de la vida de él a partir de imágenes ya heroicas, en las cuales es del imaginario mexicano, ¿no? En las cuales pongo la carreta en el desierto guiada por un águila. Entonces esa ideología y ese patriotismo reflejada en imágenes para que la gente que lo sepa o no lo sepa, pues comience también a entender ciertas cosas, porque las imágenes de Juárez regularmente ya son clásicas, son casi del siglo XIX y son como muy ya es la escultura de bronce y como que ni caminaba. Entonces, bajo ese pretexto, a mí me sirve como elemento de expresión, como un tema, y bueno, viene ad hoc a la exposición, a todas las imágenes. Sergio, ¿de cuántas piezas consta esta exposición? Son 22, 23 piezas, todas hicieron a partir de la idea de Carlos, que fuera los 150 años de la República. O sea, eso fue como que la premisa, y a partir de ahí también pues trabajar los 60 años de este espacio. Este espacio que yo creo que todos los mexicanos le hemos venido alguna vez en la vida. Yo me acuerdo que de niño venía y veía mucho la figura que está de Benito Juárez con los borregos, y dice, este hombre cambió el destino y todo eso, y a mí me emocionaba. Ya en esta época ya me toca como que yo reinterpretar esas imágenes, y como que siento esa obligación de que la gente las vea y también las atrape, pues sientan ese orgullo también por lo que vivimos a partir de la imagen de este gran estadista. Muchísimas gracias, Sergio. A ustedes muchísimas gracias, disfruten la exposición y pues están invitadísimos. ¿Qué tal? ¿Les gustó el capítulo de hoy? Ya saben que a través de Facebook y Twitter nos pueden contar qué les pareció, si tienen alguna sugerencia o algún tema que les gustaría ver aquí en De Todo. Y si quieren volver a ver este capítulo, nada más tienen que visitar nuestro podcast en iTunes y el canal en YouTube. Yo soy Alexia, esto es De Todo, nos vemos la próxima.